Bueno, parece que ya está grabando. Y fíjense que hoy vamos a tener una clase que está muy padre porque vamos a ver cómo se justifica la jurisprudencia en la doctrina. Hay doctrinas que están a favor de que la jurisprudencia sea una fuente de derecho, hay doctrinas que dicen que no, y entonces el día de hoy vamos a ver qué es una fuente de derecho, qué es, cuáles doctrinas están a favor, cuáles doctrinas están en contra, y cómo la legislación mexicana también le da fortaleza a las jurisprudencias como fuente del derecho en el caso de México. Como en todas las ocasiones anteriores, vamos a tener con rojo las respuestas correctas para el cuestionario, por si quieren ir tomando nota de esto. Y vamos a tener un momento al final para preguntas y respuestas, por si tienen ustedes dudas. Como quiera, si durante la clase tienen una duda, por favor, con su micrófono me la hacen saber, porque no puedo ver el chat, por favor, y no me gustaría que se queden con preguntas, con dudas. La verdad es que no todos sabemos, no tenemos por qué saber todo, y la idea de tomar una clase y tener un tutor es que nos ayuden a despejar dudas. Si no me lo sé, sin problema, lo investigo y se los digo en la siguiente clase. Pero lo importante es que ustedes despejen dudas para poder que los cimientos que van formando para su futuro profesional sea sólido. ¿Ok? Bueno, entonces les decía que el tema que nos ocupa el día de hoy es el análisis de la jurisprudencia como fuente del derecho. Es decir, quiénes están de acuerdo, quiénes están en contra y si es o no es fuente de derecho. Para poder decidir esto, lo primero que necesitamos saber es qué es una fuente de derecho. Entonces, el concepto etimológico de fuente es del sánscrito den, que significa correr o fluir, ¿ok? De esta lengua se pasa al latín y viene a traducirse como fons o fontis, y esto significaba fuente, origen, principio o causa. Entonces, entenderemos como fuente el origen de, el principio de o la causa de. Y gramaticalmente, en los diccionarios se le conoce o se le define a fuente como manantial de agua que brota de la tierra, o como el origen de algo, o la causa o el principio de algo. ¿Ok? De acuerdo con este sentido etimológico y gramatical, ¿ok? La idea de fuente es aquella que proporciona un término que se entiende como principio, fundamento u origen de una cosa. Creo que esta es la respuesta a la pregunta número 1. ¿Qué se entiende en el sentido etimológico y gramatical por fuente? Pues se debe de entender esto, el principio, el fundamento u origen de una cosa. ¿Por qué la importancia para nosotros? Porque vamos a entender si la jurisprudencia es una fuente del derecho, y bueno, obviamente tenemos que saber qué es fuente. Entonces, ¿será la jurisprudencia una causa que genera derecho? ¿Será la jurisprudencia un principio que genera derecho? Esto es lo que vamos a ir descubriendo en esta clase. Y por el otro lado, derecho, ¿ok? Etimológicamente viene del latín y es directus. Y esto significa algo recto, algo directo. De hecho, todavía en nuestros días se usa derecho para decir algo recto. O sea, vas todo derecho. Entonces, sigue conservándose este concepto de derecho, pero en cuanto al sentido jurídico o de justicia, que es el que nos interesa a nosotros, vamos a ver que es la facultad de hacer algo legalmente, ¿ok? Legalmente.
algo que se hace de acuerdo a lo que está en las leyes. Por eso es legal, porque está estipulado en una ley. Ok, el concepto gramatical de derecho, ya dijimos que puede ser recto, directo, ¿ok? Esto como adjetivo, pero como sustantivo significa justicia, razón, facultad, algo legítimo, ¿ok? Entonces, tenemos en el sentido de justicia, que es el conjunto de principios, preceptos y reglas a que están sometidas las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia pueden ser compelidos los individuos por la fuerza. Eso es lo que vamos a entender por derecho en el sentido jurídico. ¿Ok? Es todo este conjunto de principios, preceptos y reglas que nos ayuden a tener una convivencia social dentro de un territorio o en una comunidad, y lo cual se te puede obligar a cumplir hasta por la fuerza. Esta es otra respuesta a nuestro cuestionario. La noción de derecho, la influencia y la idea de la jurisprudencia. Bueno, para poder entender esta noción de derecho y la influencia que tiene la jurisprudencia sobre el mismo, un autor que se llama Guido Faso propone una clasificación de las teorías del derecho. Él habla de que hay teorías iusnaturalistas, teorías formalistas o legalistas, teorías antiformalistas o antilegalistas, y las corrientes contemporáneas. Es pregunta. Y vamos a ver cada una de ellas. Las teorías iusnaturalistas. En estas teorías impera la firme creencia de que hay un derecho ideal, que es algo que es eterno y que es invariable. Es algo que Dios le puso al hombre en su propia naturaleza. Son los derechos que el hombre, solo por ser hombre, tiene. Estas son las teorías iusnaturalistas. Es algo natural, inherente al hombre. ¿Ok? Pero a la vez estas tienen varias directrices que las caracterizan. Una es el voluntarístico. ¿Ok? Esta teoría sostiene que la ley es justa, es absolutamente válida, es superior a las leyes humanas porque está dictada por una voluntad superior. Hay quien cree en Buda, quien cree en Cristo, quien cree en Mahoma. Bueno, según la creencia de cada quien, en estas corrientes justnaturalistas voluntarísticas, se entiende que este derecho es un derecho divino. También está el naturalístico, ¿ok? Contemplan a la ley como una naturaleza que tiene el hombre en su instinto. Es común a todos los animales. Por instinto, muchos de nosotros sabemos que hay cosas que están bien o están mal. Tu propio instinto te dice que no metas la mano a la lumbre porque te quemas. Tu propio instinto te dice que no vayas a cierta velocidad cuando está lloviendo. Entonces, este instinto, esta forma que te hace actuar, tu instinto, algunas personas la consideran que así se forma el derecho, por lo que el mismo instinto te va dando para convivir con los demás. Y tenemos otra teoría justnaturalista que es la racional. Esto afirma que tú piensas, lo vas a razonar en tu misma esencia de ser humano, de hombre, tu razonamiento te hace dictar las leyes o dictar las normas de acuerdo a lo que tu razonamiento o el razonamiento le da al hombre. Luego tenemos las teorías formalistas o legalistas, ¿ok?
¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que en la Edad Media el poder lo sustentaba el emperador, el rey, el monarca, el príncipe? Y este príncipe era el que hacía las leyes y este príncipe era el que dictaba cómo se debería de comportar la gente, y todo esto llevó a abusos que causaron las revoluciones, ¿verdad? Bueno, pues la teoría formalista o legalista lo que hace es establecer límites a las actuaciones de los reyes absolutos de estos siglos XV, XVI, XVII, XVIII, de la Edad Media, ¿ok? Y también a los jueces que hablábamos, que los jueces se quedaron con la creencia de las leyes que hacían estos monarcas. Entonces, las teorías formalistas o legalistas vienen a poner un límite a la creación de las leyes para que no sean tan absolutistas y no afecten a las personas. Estas teorías formalistas también se identifican con el positivismo jurídico. No sé si se acuerdan, la semana pasada también, que vimos que cuando la Revolución Francesa, entonces todo se tenía que analizar de acuerdo a lo que estaba en la ley. No se le podía agregar ni quitar nada, se tenía que textualmente hacer valer la ley y solamente la ley era perfecta. También aprendimos la semana anterior que en Inglaterra se empezó a hacer jurisprudencia analítica, y también tenemos al humanismo alemán. Bueno, de todas estas corrientes, muchachos, se basan en esta teoría formalista o legalista. El nombre te lo dice, es formal o es legal, porque se basa exactamente en lo que dice la norma, en lo que dice la ley. No se le puede agregar ni quitar nada. Tiene el juez que basarse exclusivamente en lo que el legislador escribió. Tenemos después las teorías antiformalistas o antilegalistas. Bueno, son lo contrario. Son las teorías que dicen que hubo excesos y que no se debe entonces basar el juez en una sola interpretación o en lo que dice la norma nada más, porque es muy difícil que un legislador pueda prever todas las situaciones que pasan en la vida diaria. Entonces no puede ser tan estricto y tan cuadrado el juez para quedarse con la interpretación que le dio el legislador, sino lo tiene que adecuar a cada situación que está legislando. Tenemos las teorías contemporáneas. Estas teorías, hay autores como Kelsen, Santi Romano, Ross, y todos estos pensadores, estudiosos de las leyes, de el tema de la legalidad. Ellos toman como, por ejemplo, Kelsen. Me voy por uno. Hay más en el texto. Yo seleccioné algunos para que ustedes tengan idea de los que han sido contemporáneos a nosotros, ¿ok? Kelsen tiene una teoría que es pura del derecho y dice que todas las normas de un orden jurídico positivo deben de estar de acuerdo a la norma básica fundamental. Todo lo que se haga como norma tiene que brotar de la norma fundamental, pero debe de estar escrito o debe de existir la norma. No la interpreta nadie, no se le agrega, no se le quita. Santi Romano tiene una teoría que es del institucionalismo. Él dice que el derecho, antes de ser norma, es una organización, una estructura de la sociedad, y se constituye como una unidad en un ente existente en sí mismo. ¿Qué es esto? Que las normas nacen por la concentración de población en un lugar y por la necesidad de convivencia que existe entre todas
estas personas. Entonces, antes de que exista la norma, existe la convivencia o existe la necesidad de hacer una norma para que la gente pueda convivir. Entonces, dice que primero está la institución y después está la norma. Otro autor que se apellida Ross, a él se le reconoce como el realismo de la escuela del realismo escandinavo y de la dualidad del derecho. Él dice que hay una dualidad coexistente entre el concepto de derecho, que es la validez y la realidad. Es decir, una cosa es que esté el derecho y que sea válido, y otra cosa también que se tiene que evaluar es que se pueda adaptar a la realidad que está viviendo el que quiere aplicar la norma. Ya hablábamos en clases anteriores de cómo la evolución económica, tecnológica, va haciendo que las normas vayan quedando obsoletas. Entonces, para Ross es importante que exista esta dualidad que para que sea válido se pueda aplicar en la realidad y las dos cosas tienen que estar. Para otro autor que se llama Herbert Hart, él está en una escuela que es de positivismo mesurado. Ellos hacen un equilibrio entre los positivistas y los justnaturalistas. Entonces, recordando, los justnaturalistas hablan de que es un derecho natural inherente al hombre y los positivistas hablan de que solamente lo que está escrito, lo que existe en una ley es lo que se debe de usar. Bueno, pues estos positivismo mesurado, ellos equilibran un poco las dos teorías y dicen que hay partes que ya están escritas, pero también hay partes que se van creando de acuerdo a la costumbre de cada lugar en donde se quiere aplicar la norma. Y por último, tenemos a otro autor que se llama Radbruch y él es del neo-justnaturalismo, o sea, el renacimiento del derecho natural. ¿Ok? Esto se da porque, imagínense, los que son positivistas o legalistas vieron que durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania había leyes que hicieron mucho daño a los judíos, a los extranjeros, a los cristianos, bueno, a muchos grupos que la ley autorizaba que se les castigara, se les persiguiera y se les encarcelara. Y estaba en la ley. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta que no todo lo que está en la ley es justo y no todo se debe de aplicar y se debe de poner un límite. Entonces, un límite de acuerdo a la propia naturaleza humana. Entonces, hay un renacimiento de los que piensan que el derecho natural es el que debe de sobresalir para ser fuente de derecho. Y de esta manera vamos nosotros entendiendo cómo hay diferentes corrientes para los pensadores, pero si se dan cuenta, muchachos, esto va de acuerdo a las temporadas. Cuando están los reyes y son absolutistas, pues hay gente que cree que están en lo correcto. Pasan los reyes, entonces hay que ponerle límites a los que vengan para que no hagan los mismos errores de los reyes anteriores. Antes de los reyes está el derecho divino. Es que Dios nos proveyó, Dios lo nombró rey, Dios le dio esta tierra, Dios le dio la capacidad de ser el jefe y Dios lo inspira para que haga las leyes porque pues Dios lo puso. ¿Saben? Cómo la época va haciendo que surjan corrientes. Algo importante e interesante es que todos ustedes vayan formando un criterio para que cuando sean estudiosos del derecho, también ustedes puedan emitir sus criterios. ¿Por qué? Porque acuérdense que la jurisprudencia se forma porque hay 5 sentencias en el mismo sentido.
Entonces los jueces, cuando estudiaron derecho, tuvieron que haber hecho su propia conciencia acerca del derecho para interpretar lo que la ley no menciona. ¿Ok? De tal suerte, muchachos, que vamos a tener entonces qué es fuente del derecho y qué no es fuente del derecho. En el texto hay un tema que se llama la equivocidad de la expresión fuente de derecho. ¿Alguien sabe qué significa equivocidad? Equivocarse. Es correcto. Es la capacidad de equivocarse. Entonces, la equivocidad de la expresión fuente de derecho proviene de una metáfora tomada de la naturaleza al hablar de fuente, ¿ok? Y esto lleva a tener diferentes creencias entre los filósofos, los juristas, los pensadores del derecho, porque dicen que no se debe de tomar como fuente, como si naciera sola, como si brotara solo el derecho, sino se tiene que ver el origen, la necesidad de donde nace el derecho. Y bueno, aquí vamos a empezar entonces nosotros a ver qué doctrinas están de acuerdo con las fuentes con que hay fuentes del derecho y cuáles son las fuentes del derecho, de dónde nace, qué lo crea, qué lo propicia y cuáles no son. Aquí tenemos otra respuesta a nuestras preguntas. Creo que es la 5. ¿No sería la 4, Oli? Es la 4. Perfecto. Muy bien. Entonces, el autor Diez Picasso ha hecho una clasificación de lo que para él son las fuentes del derecho. Dice que hay una teoría monista que considera el derecho es un producto del Estado, ¿ok? Porque la única fuente es la creación de normas jurídicas. Solo el Estado puede crear normas, ya sabemos, por parte del legislativo, del poder legislativo. Para los monistas, mono de uno proviene del significado, la etimología. Mono es uno y para ellos solamente el Estado puede hacer leyes. Hay otra teoría, otra clasificación que hace este señor Diez Picasso y es la teoría dualista. Y dice que hay corrientes que aceptan que por un lado la ley y los decretos se hacen por el Estado, pero también hay una producción jurídica por parte de la sociedad a través de la costumbre. La costumbre para muchos es fuente del derecho. ¿Por qué? ¿De dónde nace lo que nos rige en las ciudades, en los países, en el mundo para comportarnos? De la costumbre. Si se acostumbra acuérdense que hay grandes columnas que marcan la sociedad. Están las iglesias, están las iglesias o las creencias religiosas, está las costumbres de la gente y está los ¿cómo les digo? Los antecedentes históricos de La sociología. La sociología también marca algo de eso. La cultura podría ser. También. Es parte de lo que la costumbre marca, esta cultura. Y lo vamos a ver, muchachos, ya lo habíamos dicho, actualmente hay culturas que no le dan a la mujer un valor igual al del hombre. Hay culturas que no permiten que los ciudadanos voten.
hay culturas que no permiten que haya propiedad privada, por ejemplo. Entonces, las leyes que ellos van creando, las van creando en base a estos antecedentes que traen. O hay culturas que su religión dice que, ¿qué les digo? Que es que son, pienso por ejemplo en culturas en donde a la mujer se le mutilan algunas partes de su cuerpo por cuestiones religiosas. Y para nosotros, pues es una brutalidad tal vez. Uno de los hechos recién acontecidos fue en el partido de fútbol entre Tigres y este otro equipo con el que jugaron y pasa una de las árbitros mujer y el ejecutivo que estaba ahí dándole las gracias, no la saludó, o sea, no le dio la mano a todos, pero a ella no, o sea, la relegó totalmente y fue muy visto y criticado a nivel mundial. Exacto, porque para algunas culturas, pues eso no es normal y es denigrante o es, ¿cómo se dice? Es cuando te segregan, se me fue la palabra. Discriminatorio. Discriminatorio, gracias. Pero para otras culturas u otras religiones es normal, ¿ok? Entonces, para estas teorías dualistas, dice que se pueden tomar de ambas partes principios para generar derecho, para que sea fuente de derecho. Y por último, Diez Picasso habla de la teoría, los pluralistas. Los pluralistas admiten un conjunto más amplio, porque admiten la ley como fuente de derecho, la costumbre, la jurisprudencia, aquí aparece ya nuestro tema, y las prácticas extrajudiciales. Todo esto, para los pluralistas, generan derecho, son fuentes del derecho. Hay otro autor que marca mucho en la historia de los jurisconsultos y es Savigny. A él se le atribuye la teoría moderna de las fuentes del derecho y él dice que las fuentes del derecho son meras formas de manifestación del derecho, que son reglas que se producen en otro lugar, en el espíritu del pueblo. Este señor, la verdad es que tiene muchos méritos en cuanto a jurisprudencia. En esta cuestión, yo no estoy tan de acuerdo con él, pero sí tiene muchas otras ideas que son muy valiosas. Y se distinguen tres posturas en base a lo que dice Savigny, ¿ok? Que son los que defienden las fuentes como los sujetos competentes para crear derecho, los que conciben estas fuentes del derecho como modos de producción para crearla o aplicarla. Y por último, quienes afirman que se trata de hechos o actos jurídicos. Creo que en la actualidad en México los tres serían aplicables, tanto los que generan, que son los legisladores, los que aplican, que son los jueces y hacen jurisprudencia, y los hechos o actos jurídicos que generan costumbres y que también se aplican como fuentes del derecho. Un autor, Federico de Castro, identifica el concepto de fuente del derecho con el origen de la norma, ¿ok? Hasta el punto que lo equipara con el órgano productor, que es el poder legislativo. Todas estas, muchachos, son teorías, ¿ok? De qué son, de dónde están las fuentes, qué se toma como fuente y qué no. No tenemos que estar de acuerdo con todas. Lo interesante es ver cómo diferentes seres humanos piensan de diferente manera
son estudiosos y para ellos el derecho se genera de una manera o se genera de otra manera, qué es lo que es válido para ellos y cuáles son sus costumbres. Y así tenemos a varios autores. Alberto Montoro Ballesteros dice que la fuente debe estar referido a los procedimientos a través de los cuales se crea. Por ejemplo, en el Poder Legislativo, pues se hace una iniciativa de ley, se presenta, la estudian la Cámara, la votan, si están de acuerdo la mayoría, se pasa a la siguiente Cámara, a la del Senado, también se manda a un grupo que son los especialistas, una comisión, la estudian, la presentan ante todos los senadores, se vota y se regresa, ya sea con modificaciones o aprobada como se envió a la Cámara de Diputados. Y entonces ya esta hace la publicación en el Diario Oficial de la Federación y nace una ley. O tenemos, por ejemplo, otra fuente, que en el caso de la jurisprudencia, cuando 5 jueces emiten en el mismo sentido una sentencia 5 consecutivas sin que exista una en contrario, entonces se genera la jurisprudencia y esta es la manera en cómo se crea. Para él, lo importante es que veas, si se crea de estas maneras, entonces es fuente del derecho. Si no se crea de estas maneras, entonces no es fuente del derecho. Joseph Aguiló entiende como fuentes del derecho a las autoridades con potestad para generar normas, ¿ok? Para él, los legisladores son la fuente del derecho. De ellos van a emanar las normas y de ellos es de donde nada más pueden salir, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, a Clemente de Diego. Dice que son fuentes del derecho las causas que producen una regla jurídica como tal. Lo que genera la ley, la necesidad que la genera, esa es la fuente del derecho. No es en dónde se genera ni quién la genera, sino lo que la provoca. ¿Ven cómo cada quien va teniendo su idea, su concepto? Tenemos a Francisco Balaguer Callejón. Dice que las categorías o tipos normativos por medio de los cuales se manifiesta el proceso de producción y la aplicación del derecho son las fuentes del derecho, ¿ok? De esta forma, este autor genera las fuentes del derecho, a la vez dice que el derecho y la forma en que se produce juntas generan la fuente del derecho. Hay quien dice que la provoca, hay quien dice entonces el procedimiento por el cual se provoca y hay quien dice que ambas cosas son fuentes de derecho. Norberto Bobbio sostiene que el concepto de fuentes de derecho debe de ser sustituido por el de hechos normativos, que son actos o hechos en sentido estricto a los que el ordenamiento atribuye la capacidad de producir normas válidas. Y Alessandro Pisoruso considera que la expresión fuentes del derecho indica actos o hechos jurídicos de los que en virtud de las normas sobre la producción jurídica deriva la creación, modificación o extinción de las disposiciones y normas susceptibles de valer como tales en el ámbito del ordenamiento jurídico de que se trata. En general, estos son las más importantes corrientes de lo que se considera una fuente de derecho. De dónde se crea es una, qué la provoca es otra, ambas cosas es otra, el espacio en donde se crea. Si están ustedes de acuerdo conmigo, entonces podríamos darnos cuenta que todas las corrientes tienen razón y entonces tendríamos como fuentes de derecho diversas formas. Es decir, el derecho, las normas se crean
por diferentes situaciones. No tiene que ser solamente por una forma, sino hay diversas cosas. Hay cosas que uno piensa, que analiza y que dice, oye, esto debería de ser así. Y mucha gente piensa igual que tú, y entonces con el tiempo se genera una norma. Hay otras que se generan en base a sucesos que existen y que provocan que se cree una norma para regular esas situaciones. Hay otras cosas que lo hemos visto en clase, va evolucionando la humanidad, va evolucionando la tecnología, la economía, las ciencias, se tiene que adecuar preceptos jurídicos que regulen cómo esto debe de funcionar y cómo no debe de funcionar. Entonces, hay diversas fuentes que generan derecho. Desde mi particular punto de vista, ya vieron ustedes los puntos de vista de muchos autores nacionales y extranjeros. Quiero que vayan ustedes formando su propio criterio de qué es una fuente de derecho, que realmente es lo que a mí me interesa. No es que tengamos que copiar lo que piensan los demás, al contrario, es tomando en cuenta lo que piensan los demás, qué opinión tenemos nosotros, ¿ok? Pero sí podemos concluir un concepto de fuente del derecho. Entonces, por fuente del derecho debe entenderse aquellos hechos o actos jurídicos de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas de un determinado ordenamiento jurídico. Y estas fuentes del derecho son los elementos del conocimiento que permiten comprender los hechos a través de los cuales se van a crear las normas jurídicas. Ahí tienen la otra respuesta al cuestionario, que por cierto, hice de 15 el cuestionario porque de 10 valen mucho y si se equivocan en una, les baja mucho la calificación. Entonces voy a tratar de hacerlas de 15 para que no sea tan, si se equivocan en una, pues no les baje tanto su calificación. Pero bueno, el caso es que luego tenemos, ya sabiendo qué son las fuentes del derecho, hay quienes las clasifican. Hay diferentes doctrinas que clasifican estas fuentes del derecho. Muy bien. La doctrina tradicional propone esta es una respuesta también, ¿ok? La clasificación tradicional que propone la doctrina es que las fuentes del derecho son formales, materiales o reales e históricas. Podemos hablar de las formales, pues el poder legislativo cumple con todas las características. Las materiales o reales son actividades como las que hacen los jueces, por ejemplo. Y las históricas son lo que hablábamos hace un rato, como la costumbre o la cultura. Esto es lo que dice la clasificación tradicional de las fuentes del derecho, ¿ok? Gracias a las ideas que expresó Clemente de Diego, un doctor del derecho, la doctrina empieza a clasificar las fuentes del derecho en fuentes directas o inmediatas, y estas son aquellas que tienen la capacidad de producir una regla jurídica, una norma jurídica. No alcancé a leer lo que me escribieron, perdón, ¿era una pregunta? Bueno. Decía que se fue la luz de la casa de la muchacha. Ok, perdón. Les decía, si tienen una duda, me dicen por micrófono, por favor, porque no alcanzo a leer lo que está en el chat. Hasta el final lo veo. Pero bueno, les agradezco que me hayan dicho. Volvemos entonces a estas fuentes de derecho que se clasifican, les decía,
como directas o inmediatas y son las que generan luego la norma. Las indirectas o mediatas son las que, sin tener un carácter autónomo para producir reglas de derecho, se incorporan al ordenamiento jurídico, toda vez que coadyuvan a la producción y a la comprensión de las fuentes consideradas directas. Maestro, sí. Disculpe que le interrumpa. Ahí como respuesta vamos a tomar todos estos párrafos que está usted señalando o nada más, digo, porque yo había visto ya que eran indirectas o mediatas y directas o inmediatas. Pero es necesario poner los párrafos estos. No, no es necesario, pero sí es necesario que usted los conozca. Que sepa qué significa cada una de estas teorías, clasificaciones que se hacen. Claro. Por favor. Gracias. No, al contrario. Yo se las señalo completas aquí porque me interesa que conozcan de qué se trata, cuáles son directas, que lo comprendan y cuáles son indirectas. ¿Ok? Por ejemplo, dentro de las directas, les decía, está el acto que hace el legislador para hacer una ley. ¿Ok? Pero en las indirectas tenemos, por ejemplo, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. ¿Ok? Esto no, ¿por qué? Porque no son directas una jurisprudencia, por ejemplo, porque tuvo que nacer primero una ley, la interpretaron 5 jueces en el mismo sentido y da la respuesta de que los 5 piensan igual, ninguno dictó una sentencia en contrario respecto a alguna laguna o interpretación que se tenía que hacer de una ley, pero nace de la ley que ya existía, entonces ya se deriva, ya es secundaria, hagan de cuenta, es indirecta. ¿Ok? Los principios generales del derecho, también los principios generales del derecho son principios que dan como la corriente, el camino por el cual se debe de seguir una sociedad, pero no son la norma. Esos generan normas de acuerdo a lo que en derecho se supone que es correcto. ¿Ok? Entonces, esta sería la definición de qué es uno y qué es otro. Hay otro autor que se apellida López Ruiz y dice que no, que las fuentes del derecho se clasifican en hechos jurídicos normativos y son aquellos sucesos que de por sí, junto con otros, generan el ordenamiento jurídico y los actos jurídicos normativos, que son las manifestaciones de una o más voluntades cuya finalidad es la de producir algún efecto normativo. Aquí lo importante es que para él hay hechos y hay actos, situaciones que se dan y que generan que se produzca un ordenamiento jurídico. ¿Ok? Que es una consecuencia de un hecho. Y los actos jurídicos, que es lo que vienen haciendo los legisladores o lo que vienen haciendo los jueces cuando hacen jurisprudencia. Para él, así se debe de dividir en hechos y en actos. ¿Por qué se los puse en rojo y por qué es importante? Porque creo que esto les va a ayudar a generar a ustedes un criterio al entender estas dos posturas que me parecieron importantes de cómo se deben de clasificar las fuentes, ¿en base a qué? ¿Ok? De acuerdo a esta clasificación que acabamos de ver ahorita de lo que son actos y hechos, podemos darnos cuenta entonces de que la jurisprudencia se puede calificar como una fuente del derecho porque las fuentes del derecho son actos jurídicos, ¿verdad?
Entonces, la jurisprudencia es un acto de interpretación cuyo fin es crear efectos jurídicos. Cumple con este requisito de ser un acto jurídico. También las fuentes tienen como fin producir algún efecto normativo. Bueno, pues la jurisprudencia en sus resoluciones genera normas jurídicas. Cumple con esta segunda característica. Y como tercer punto, dice que son actos condicionados a la aplicación de una fuente norma. Debe de haber primero la norma para que se genere la segunda. Debe tener como raíz una norma madre, vamos a decir. Y pues precisamente la jurisprudencia es un acto que está sujeto a la aplicación de normas generales y abstractas y las va a aplicar a casos concretos, pero se basa en normas que ya existen, de tal suerte que cumple con las características necesarias para que se pueda considerar la jurisprudencia como una fuente de derecho. ¿Estamos claros hasta aquí o no me estoy explicando bien o sí me estoy explicando bien? Sí, está claro. Sí, profe. Una pregunta, maestro. Dígame. En cuanto a el tema de indirectos en las clasificación, las leyes secundarias serían de tipo indirecto. No, son directas, Marina, porque son leyes y estas leyes se generan directamente por el legislativo y se generan directamente por una necesidad ya existente. Muy bien, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos entonces. Para un autor que se llama Alessandro Barata, él propone la siguiente clasificación. Él dice que se clasifican en fuentes de producción, fuentes de validez y fuentes de conocimiento. Y que las fuentes de producción pueden clasificarse como originarias, derivadas, directas e indirectas. Ya si vemos a grandes rasgos, es lo mismo que veníamos viendo de los anteriores dos autores. Las fuentes de producción, dice Alessandro, son hechos o actos que en un cierto orden jurídico originan una norma, ya sea abstracta y general como ley o concreta como las decisiones judiciales o de los actos administrativos. ¿Ok? Son fuentes de validez, muchachos, porque tienen que estar comprobadas y son fuentes de conocimiento porque las genera alguien que reconoce una carencia, una necesidad o una laguna, una falta de. Entonces, debe de haber este conocimiento para poder que se genere esta. Y son originales, pues cuando se produce una norma en sí, derivadas, ahí sí, Marina, podríamos hablar de leyes reglamentarias ahí podrían ser leyes derivadas, pero son directas, no son indirectas. ¿Ok? Fuentes de producción directas, bueno, las que se generan, reitero, por principio, por ejemplo, en el legislativo, y las indirectas vendría siendo la jurisprudencia, por ejemplo, porque se genera una norma primero y después se genera, por su interpretación, otra. Esta ya es indirecta. Ok. Y tenemos que la jurisprudencia, entonces ya la vamos a reconocer como fuente de derecho, pero no todas las doctrinas están de acuerdo con si es fuente del derecho, perdón, o no es fuente del derecho. Entonces vamos a conocer cuáles sí, cuáles no y por qué. Y de aquí ustedes van a ir sacando su propio criterio. ¿Ok?
Dentro del derecho romano hay una tendencia que es la tendencia justnaturalista racional, ¿ok? Y ellos desconocen la jurisprudencia como fuente del derecho. Ellos consideran esta teoría justnaturalista racional que no se puede considerar una fuente del derecho, ya que no es una cosa propia del ser humano, no es algo inherente a su naturaleza, ¿ok? Para el derecho romano, el derecho emanaba de 4 fuentes principales: las leyes escritas, tanto antiguas como modernas, las acciones que de ellas nacían, las interpretaciones que les dan a estas leyes, los edictos de los pretores y de los demás ministros, que se acuerdan que ya lo habíamos visto también en la clase pasada, y por último, decían que la jurisprudencia estaba formada por las discusiones públicas celebradas en foros y en las respuestas de los prudentes. Ellos esta jurisprudencia no la llamaban jurisprudencia. Acuérdense que antes, en el principio, cuando antes de que llegara Justiniano, el pueblo se reunía en un foro y ahí se le iba, ¿se acuerdan?, a preguntar a los cultos y contestaban lo que creían que era lo correcto o no correcto. Y para ellos eso era la fuente del derecho. Esas eran las que sí eran fuentes de derecho. ¿Ok? Dentro de las teorías antilegalistas, una que es muy significativa en cuanto a reconocer la labor creadora del juez es el movimiento del derecho libre. ¿Ok? Esta representa una reacción contra la aplicación mecánica de la ley por parte del juez. El derecho libre encuentra su expresión en la jurisprudencia, la ciencia jurídica y la tradición administrativa. Se considera que es un derecho que vive independientemente del derecho formal. Si consideramos derecho formal al derecho que nace de la legislación, del poder legislativo. ¿Ok? Considerando eso como derecho formal, entonces este derecho libre es algo que es independiente. ¿Ok? Y las teorías contemporáneas son partidarias de concebir al ordenamiento jurídico como un todo unido, coherente y completo, que admite la creación judicial al lado de la creación legislativa, diciendo que esto viene a ser un complemento una de la otra. Si ustedes se dan cuenta, entonces ya hemos hablado con anterioridad de que la aplicación de las leyes no puede ser tan cuadrada, no debe ser tan cuadrada. Bueno, hay teorías que dicen que sí, que así debe de aplicarse, tal como dice. Pero vemos en la práctica que con la evolución que tenemos, se debe de adecuar las leyes a diferentes circunstancias. Por lo tanto, no puede ser tan mecánica, sino se debería de aplicar de acuerdo a la situación que se está viviendo, en la temporada que se está viviendo y en las circunstancias en que se están viviendo. En México hay un muy famoso jurista, Eduardo García Maínez, y él nos habla de que las leyes tienen lagunas, ¿ok? Pero no en el derecho. Y de acuerdo con esto, afirma que el derecho no está en las leyes, sino en las sentencias de los jueces. Fíjense qué interesante, porque dice que corresponde a los jueces interpretar y poner en la práctica lo que dice la ley, lo que según el juez quiso decir quien hizo la ley o el legislador,
¿ok? E incluso a falta de un ordenamiento, el juez está obligado a preguntarse si la solución del caso se halla implícita en los textos o si no existe una norma legal, entonces debe de buscar cómo resolverlo. O sea, un juez no te puede responder, no voy a resolver el caso porque no hay una norma que textualmente hable de este caso. El juez está obligado a interpretar lo que quiso decir el legislador, ¿ok? Entonces, perdón, por eso la importancia de lo que dice el licenciado Eduardo García Maínez, de que no están las lagunas en el derecho, no están en la ley, sino perdón, las lagunas que existen en la ley, pero no en el derecho, porque el derecho debe de el juez interpretar, debe el juez de resolver finalmente. El texto, que es la ley, podrá tener una carencia, de tener una laguna, no así el cumplimiento del derecho, ¿ok? Hay otro autor que se llama Alberto Spota y para él dice que la jurisprudencia representa una fuente jurídica inagotable, pues no solo colma las lagunas de la legislación, sino que también hace progresar al derecho escrito, ¿ok? Al turnarlo congruente con la evolución económica, social y moral de la sociedad. Dice que la jurisprudencia brinda lozanía y vigor a la ley, así como las cremas de la cara, que lo rejuvenecen a uno. Bueno, pues él dice que la jurisprudencia va actualizando las leyes y el significado que quieren decir. Yo estoy muy de acuerdo con esta parte y creo que ustedes, conforme vayan practicando el derecho, se van a dar cuenta también de cómo la jurisprudencia va reformando las leyes, modernizándolas, actualizándolas, poniéndolas al día, dándole un mejor sentido para que sea aplicado de acuerdo a los casos que se van presentando. Las doctrinas que niegan el carácter creador de la jurisprudencia como fuente del derecho, bueno, principalmente dentro de la doctrina clásica existe el positivismo jurídico, ¿ok? Ya sabemos qué es positivismo. Los que están de acuerdo al expresamente lo que dice la ley, ese es el derecho positivo, el derecho vigente, el derecho escrito. Entonces, el positivismo jurídico dice que solamente se deben de considerar las leyes, los ordenamientos jurídicos, ¿ok? Porque para ellos esto está completo y no permiten que los juzgadores tengan posibilidad de crear derecho, ya que para ellos solamente lo que dice la ley es lo que debe de ser tomado en cuenta, ¿ok? Entonces, lo que dicen los jueces para los positivistas, esta jurisprudencia no es fuente del derecho porque no tendrían que hacerlo, ¿ok? Estamos hablando de una corriente que al menos en México pues es obsoleta, porque en México existe la jurisprudencia. Entonces, pues ellos pueden opinar que no es fuente del derecho, pero ustedes en la práctica se van a dar cuenta que sí es fuente de derecho porque genera normas. Entonces, pues no hay de otra, no está tan difícil, ¿verdad? Pero es importante que sepan ustedes que existen estas corrientes de estas personas que consideran que los jueces no tienen facultades o competencias para generar leyes porque no tendrían que interpretar nada, tendrían que aplicarlo textual. Ahora sí, como dicen ahora los muchachos, literal. ¿Ok? Tenemos también otro tema que es el análisis de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano. Y esta a mí me interesa mucho que ustedes la sepan. Hemos estado viendo en clases anteriores qué le da fundamento legal a la jurisprudencia de acuerdo a diferentes artículos de la Constitución,
de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, del Código Civil, pero hay otras leyes que nos dan este fundamento o son el marco jurídico de la jurisprudencia como fuente de derecho. Y entonces tenemos que el artículo 19 del Código Civil Federal dice que el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. Lo que yo les decía ahorita. No porque no esté previsto el juez, entonces, no hago nada porque no dice, aquí no dice. No. Entonces, aquí el código autoriza al juez para que, aunque no esté previsto en la ley, resuelva. Entonces, esto generaría una fuente de derecho, de algo que no estaba previsto. Fundado, entonces, artículo 19 del Código Civil Federal. Pero también el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tercer y cuarto párrafo establece: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Del orden criminal, o sea, en la materia penal, no se puede interpretar. La Constitución dice, en el orden penal tiene que ser textual. Pero dice también, en los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Y a falta de esta, se fundará en los principios generales de derecho. Entonces, aquí tenemos ya un fundamento jurídico, que es el artículo 14 constitucional, y ahí faculta a los jueces en materia civil para poder hacer interpretación de una ley o bien tomar los principios generales de derecho también como fuentes de ley. Son bien importantes que ustedes los conozcan estos en cuanto a la materia de jurisprudencia. Tenemos otra ley que es el Código de Comercio. También el Código de Comercio le da fortaleza jurídica o fundamento jurídico. En el artículo 1445, en el último párrafo dice: en todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del convenio y tendrá en cuenta los usos mercantiles aplicables al caso. ¿Ok? Aquí ya da autorización de interpretar algo, resolver algo de acuerdo a los usos que se den. El artículo 2 el artículo 2 en su fracción tercera de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito también reconoce los usos. Cuando dice, los actos y las operaciones a que se refiere el artículo anterior se rigen. Y nos vamos al numeral 3 y dice, por los usos bancarios y mercantiles. ¿Ok? Entonces, aquí autoriza al juez en materia de comercio, en materia mercantil, estas dos leyes autorizan a los jueces en estas dos materias, mercantil y, bueno, básicamente es mercantil, y porque los de comercio también pueden ser contratos de compraventa, contratos comerciales. Les da la autorización para que, de acuerdo a lo que se usa en estas materias, el juez resuelva. Luego, otra ley que da fundamento también a la jurisprudencia como fuente del derecho en México, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Reconoce a la equidad, la costumbre y la jurisprudencia, además de otras fuentes. Y dice,
a falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos o en los tratados a que se refiere el artículo 6º, se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales de justicia social que deriven del artículo 123 de la Constitución. También la jurisprudencia, también la costumbre y también la equidad. Entonces, aquí tenemos otra ley que autoriza a los jueces en materia laboral a utilizar la jurisprudencia como fuente de derecho, a basarse ya sea en la jurisprudencia, en la costumbre y en la equidad para generar sus laudos. Recuerden, por favor, que en materia laboral lo que dictan los jueces no se llama sentencia, se llama laudo. ¿Ok? Es una sentencia, pero se llama laudo. Por tanto, y en conclusión, para el derecho positivo mexicano son fuentes de derecho, entre otras, la ley, su interpretación, los principios generales de derecho, los usos, la equidad y la costumbre. De acuerdo a lo que acabamos de ver ahorita, ya vieron cómo en los artículos textualmente se habla de que son fuentes los principios generales de derecho, la equidad, la costumbre y los usos, muchachos. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a la jurisprudencia como fuente de derecho, ya no se los quise volver a poner porque lo vimos la clase pasada. ¿Se acuerdan? El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, ¿ok? En sus artículos del 192 al 197. Eso ya lo tenemos visto de la clase pasada y es también un marco jurídico que nos dice, de acuerdo a estas leyes, que la jurisprudencia es obligatoria en su uso, ¿se acuerdan? El artículo 94 que transcribieron en el anterior trabajo decía cuándo eran obligatorias las jurisprudencias. Entonces, aquí lo tenemos también constitucionalmente y en cuanto a la ley de amparo, además de las otras 4 leyes que les dije ahorita. ¿Ok? Y tenemos también los criterios que se sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito acerca de la jurisprudencia como fuente de derecho. ¿Ok? No se las puse por la misma situación, es muy largo, pero van a encontrar diferentes tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia entre las páginas 163 y 166 de su libro. Ahí vienen tesis completas y están transcritas de que sustenta la Suprema Corte lo que considera y por qué considera que la jurisprudencia sí es una fuente del derecho. ¿Ok? Luego tenemos también la doctrina nacional relativa a esto. Ya lo vimos primero en las leyes, ya nos dijeron cuáles. Luego, los jueces o la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales de circuito también fundamentan por qué sí es. ¿Ok? Y luego tenemos en la doctrina mexicana, que se muestra, casi todos están de acuerdo, tengo un error aquí, es uniforme al considerar que la jurisprudencia es una fuente de derecho, ¿ok? Lo que varía en los doctrinarios mexicanos es que dicen que varía por la ubicación de las fuentes del derecho, ya que hay quienes la identifican como una fuente formal y otros que la identifican como una fuente material, o hay otros todavía que dicen que estiman que es una fuente directa de derecho, la jurisprudencia, en tanto que otros dicen que es una fuente indirecta. Aquí les puse que es una fuente interpretativa del derecho
porque va a fijar el sentido y el alcance de una norma legal. Estamos hablando de la jurisprudencia, ¿ok? Y trata de desentrañar el espíritu del legislador al crearla. Los jueces tratan de interpretar qué quiso decir el legislador al crear esta norma. Ahora, de lo que hablábamos ahorita, ¿es fuente directa para algunos del derecho? ¿Ok? Cuando el contenido de la tesis jurisprudencial no es simplemente interpretativo, sino que es integrador. Es decir, cuando el caso concreto no está previsto en la ley y resulta evidente que ésta no puede prever todas las inestables situaciones de la vida diaria. ¿Ok? Y reglamentarlas. Lo vimos ahorita. Es imposible que una norma pueda prever todas las situaciones que se van a dar. Entonces, si es integradora, ¿ok? No solamente interpreta una ley, sino le añade algo, entonces se le considera que es una fuente directa, ¿ok? Pero tiene sus límites, ¿ok? Porque acuérdense que es importante que el juez, en la decisión que toma, cubre insuficiencias de la ley, ¿ok? No puede poner cosas que no tienen relación a esta norma. Está limitado a solamente interpretar lo que el legislador quiere decir en esa norma, ¿ok? Y para cada caso concreto, entonces, sería una fuente directa, porque genera lo que se quería decir el legislador. Y bueno, pues en conclusión, entonces, después de toda esta historia que vimos, desde qué significa tanto la palabra fuente como derecho y las doctrinas que existen a favor y en contra y las clasificaciones de las fuentes del derecho, para nosotros es importante aprender que la jurisprudencia es una fuente del derecho no en cuanto al acto creador normativo, sino como el acto de interpretación legal obligatorio, cuya validez en nuestro régimen jurídico depende de que positivamente sea un medio interpretativo e integrativo de normas legales preestablecidas. Todo esto en conjunto con lo que, además de lo que vimos en esta clase, vimos en la clase pasada. Desde dónde se genera cuando nace el primer código de 1908. ¿Se acuerdan de los artículos 735 al 787? Creo que eran los que vimos en la clase pasada. El artículo 94 al 97 del Código Civil. Todo esto, toda esta evolución nos va dando esta conclusión y el aprendizaje con fundamentos legales de por qué sí la jurisprudencia es una fuente del derecho. ¿Y por qué es importante, muchachos, que sepamos si la jurisprudencia es fuente del derecho o no es fuente del derecho? Porque ustedes la van a hacer valer o la pueden hacer valer en muchas ocasiones. Entonces tienen que tener el conocimiento de que es válido utilizarlo y ya tienen ahora ustedes los fundamentos legales y doctrinales de acuerdo a diferentes teorías y a la historia del derecho. Básicamente esa es la intención de conocer estos temas. Ahora bien, díganme por favor sus dudas. Tengo una pregunta, Nancy. Dígame. Cuando se interpreta y se integra con relación a una norma, esa regresa con su interpretación e integración, regresa al legislativo para que sea
bueno, modificada o ya queda inscrita como una norma que, bueno, ya se le revisó por jurisprudencia, se hizo una interpretación, se le integraron o se hizo una norma más concreta para el caso que se está juzgando. Ya no regresa al legislativo, se queda así, ya por decir, la agregan en principio, Marina, en Sí. principio, eso es la jurisprudencia. En principio, esta interpretación que hacen, pero acuérdense, tienen que ser 5 jueces en sentencias consecutivas sin que haya una en contrario. Entonces, eso va a generar una jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es una norma, ¿ok? Pero en principio, hasta ahí se queda. Pero en muchos casos, Marina, son tan obvias las lagunas o tan necesario el cambio, porque la tecnología se dio, porque muchas cosas, que entonces se generan leyes en el legislativo y toman como base las jurisprudencias dictadas en la materia para generar una ley. Ahora, son cosas que todavía doctrinalmente no se ven, ¿ok? Todavía no se ven en los libros, pero en la práctica, Marina, vimos la clase pasada que de acuerdo a cómo está evolucionando la tecnología, el internet, todo esto, pues hay que hacer leyes que regulen si es válido que te roben tu personalidad, que te clonen, que se publiquen cosas tuyas en el internet, que se tomen tus fotografías. No sé, hay muchos temas que con la tecnología se han generado y entonces, de acuerdo a lo que se están dictando en los juicios, en las jurisprudencias, ahora los legisladores toman estas jurisprudencias para decir, necesitamos hacer una ley que prohíba el uso de tal información en Internet, por decirle algo. O lo hablamos de la ciencia la vez pasada en cuanto a la parte esta de procreación in vitro, en fin, todas estas cosas, primero, ahorita en nuestros tiempos, primero ha habido jurisprudencia, porque no había nada en la ley. Y entonces ahora sí se están generando leyes de esos temas. Muy bien, muy amable, gracias. Sí. Maestro. Perdón tantito, esa pregunta, Marina, está genial, porque entonces ahí vemos cómo si la jurisprudencia es fuente del derecho. Y muy pronto vamos a ver nuevas teorías, que ahorita no vimos porque no existen, en donde van a decir que la jurisprudencia es una fuente directa, porque gracias a ella va a generarse normas jurídicas. Sí, también quería comentar, hay muchas opiniones y muchos teóricos que están a favor o en contra, o la reconocen o no la reconocen, pero en la realidad, ¿cuál sería? Ahorita usted acaba de despejar la duda de, bueno, puede haber muchos criterios, muchas opiniones o doctrinas, pero finalmente en la práctica, que es más conveniente que se catalogue como indirecta su actuación o directa, porque realmente sí tiene una función muy importante para adaptar a los tiempos modernos las normas más exactas, ¿no? Digamos. Bueno, pero sí, aquí, fíjese, me está dando usted la respuesta a su propia pregunta, Marina, porque lo que los pensadores que vimos ahorita dicen, ellos no son dioses. Ellos piensan eso de acuerdo a lo que han leído, lo que han vivido en sus prácticas, y ellos creen que se genera de una manera y le ponen un nombre, una clasificación. Bueno, igual cada uno de ustedes ahorita ya tienen elementos para poner su propia clasificación y decir, para mí es de tal manera. ¿Por qué? Porque está en la ley, porque están en tales leyes, se habla de ella. ¿Por qué? Porque creo que se genera en base a algo que se crea, porque no existía el tema, y el juez no nada más interpreta, sino que añade, integra más.
Para mí es directa, para mí es indirecta, para mí es formal, para mí es informal, pero ya tienen ustedes los conocimientos de qué es algo formal, qué es indirecto, qué es productivo, qué no es productivo, qué es, ¿saben? Ya tienen ustedes más conocimiento, que esto es lo importante, abrir nuestros panoramas mentales para ir generando, pero desde la comprensión, muchachos. Porque si nosotros leemos esto como pericos, nada más repitiendo, no vamos a llegar a tener estos criterios. Y acuérdense que cuando empezamos esta clase, yo les dije que para mí es muy importante que al terminar nuestro tetra, ustedes tengan una lógica jurídica más desarrollada. Tengan sus sustentos legales y formales y propios para emitir criterios y juicios. Porque cuando llegue con ustedes un cliente, ustedes van a tener que adecuar su caso a qué materia y en base a qué leyes van a buscar justicia para esta persona. Entonces, muy amable. ¿Había alguien más que me iba a hacer una pregunta? Gracias. De nada. Interrumpir a alguien. Belinda. Sí, maestro. Sí, gracias. Yo tengo una duda. Todas las leyes nacen de acuerdo a las necesidades del pueblo o de los aconteceres como la tecnología. Pero, ¿quién las promueve? ¿Quién dice, sabes qué? Ahora vamos a modificar los datos personales, etcétera, etcétera, o que no pinten las calles, lo que usted quiera. ¿Cómo es ese proceso? O sea, ¿quién las va proponiendo? ¿Cómo es eso? Ahí es donde yo me pierdo un poquito. Bueno, es muy fácil, Belinda. Vamos a recordar que el Poder Legislativo tiene como función primordial generar leyes. Es la única función que tiene el Poder Legislativo. Todos los diputados y los senadores, su única función principal es la de hacer leyes. Para eso se hicieron. El presidente ejecuta, el Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, el Congreso las hace y los jueces las sancionan. Esos son los tres poderes, así se divide, para que no haya un exceso y no se nos den Mussolinis ni se nos den Hitlers. Entonces, o se nos den gobiernos dictatoriales, en fin. Esa es la teoría, Belinda. Ahora, ¿quién puede hacer una ley? Una ley la puede hacer usted como ciudadano, la puede hacer una autoridad al ver una necesidad que tiene para poder ejercer su facultad de autoridad. Dices que a mí me falta este elemento. Entonces propone. O el Poder Legislativo, al ver los cambios también, supuestamente, el Poder Legislativo está formado por ciudadanos y la idea es que fuera de todas las clases sociales y de todos los niveles culturales. Entonces se supone que estando ahí los representantes del pueblo, pues a lo mejor una mujer dice, oye, falta una ley que me proteja de que me traten igual en el trabajo que al hombre, que me paguen lo mismo, porque a ella se le ocurrió porque es mujer y porque ella lo vivió. Entonces ella hace la iniciativa de ley. Se llaman iniciativas de ley las que se presentan en el Poder Legislativo, Belinda. Y finalmente la puede hacer cualquiera. Lo puede hacer un ciudadano común y corriente, lo puede hacer una autoridad o lo puede hacer el legislador, en base a estas necesidades que vemos en el día a día. Ahora, la ley no es que usted diga, a mí me faltó que me pagaran igual que a mi compañero, entonces mando una carta. Hagan una ley que diga, no. Usted expone, hay una exposición de motivos y luego se supone que hay cuerpos colegiados especiales que redactan la ley para que ya tenga un sentido lo más general posible. No puede haber una ley personal, no puede haber una ley que diga, artículo 4,
Todas las empresas le tienen que pagar a Belinda lo mismo que a todos los demás empleados. No puede ser particular, tiene que ser general y abstracta. ¿Ok? Porque ese es un derecho de todos. Para que una ley sea constitucional, tiene que ser pareja para todos. No puede haber una ley que diga todas las personas mayores de 55 años van a pagar 70% más de impuesto que los menores, porque es anticonstitucional, no es pareja para todos. De hecho, muchas leyes fiscales se puede uno amparar contra ellas porque son inconstitucionales, son muy específicas. Y hablábamos hace tiempo, no sé si estaban ustedes en la clase, de la ley del pago de la tenencia. La tenencia, mucha gente se amparó porque era inconstitucional, porque no era justo que si yo ya pagué por comprar mi carro, yo lo compré, lo pagué, no me lo regalaron. Le tengo que pagar al gobierno por tener un carro. Pero además, y los que no tienen carro no pagan impuesto. Pero además, el pago del impuesto era diferente para el que tenía un carro de una marca para que el que tenía otro carro de otra marca. Y además, si tú compras un carro que ya pasó 5 años, en ese tiempo, ¿verdad? Que ya habían pasado 5 años de que fue hecho el modelo, entonces tú ya no pagabas tenencia. Entonces, ¿por qué él compró un carro y no paga tenencia y yo porque lo compré nuevo me castigan? Porque trabajé más, porque junté más dinero para comprar un carro más caro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tengo que hacerlo? Y no era parejo para todos los mexicanos. En fin, hay muchas leyes que se pueden impugnar porque son no parejas para todos. En el caso fiscal es mucho, porque como se aplican las tasas, o por ejemplo, te voy a decir algo, la ley dice que si a usted le hace un requerimiento, una autoridad tiene que estar firmada autógrafamente. Autógrafo es de puño y letra. Pero todos vemos que los requerimientos municipales, por ejemplo, vienen firmados con un sello. Bueno, eso es ilegal. La ley dice que tiene que ser de manera autógrafa. Entonces, usted se puede amparar contra una sanción o puede meter una reclamación, un recurso diverso dependiendo de la materia y de la autoridad que sea, porque se incumple con estas cosas. ¿Ok? Por eso es importante que la costumbre genera, porque entonces alguien, una autoridad municipal dice, oye, es imposible que yo firme 4 millones de requerimientos al mes. Entonces, hagan una ley que me autorice a poner un sello. Y entonces esto ya genera este cambio y lo provoca una autoridad, Belinda, en este caso, ¿verdad? Y entonces ahí vamos viendo qué puede provocar que se haga una ley. Recordando, Belinda, que siempre una ley tiene que salir del poder legislativo. Una ley como tal, ¿ok? Una ley no se genera por jueces, los jueces generan jurisprudencia. La ley solamente sale del Congreso de la Unión o del Congreso estatal. Si es una ley del Estado, la hacen los diputados estatales. Si es una ley federal, la hace el Congreso de la Unión. Entonces, ¿despejé un poco la duda, Belinda? Muy bien. Y me quedó muy claro. Muchas gracias. Me da gusto. ¿Qué más? Disculpe, maestro, esto sería más o menos como lo que se realizó en la ley Olimpia, en lo de Puebla, ¿verdad? O sea que en base a requerimientos y necesidades específicas de la población, se tuvo que dar precisamente, creo que era en la modificación del Código Penal, creo, ¿no? En donde es precisamente para todas las características de violación a la intimidad, pero por características de difusión de videos y esas cosas a nivel virtual, ¿verdad? Así es, exacto. ¿Sí? Así es. Se crea la ley en base a la necesidad que tenemos en el uso del día a día.
Y obviamente ustedes van a entender muy bien, es imposible que hace 50 años un legislador hubiera hecho una ley de Internet porque no había Internet. Entonces, la tecnología obliga a que se genere. Entonces, vemos cómo las costumbres y los usos son fuentes de derecho. ¿Ok? Generan esta necesidad. Ahora, habría que ver qué tipo de fuente es esta, ¿verdad? Porque es indirecta o es directa. Si nos vamos a quién la crea o nos vamos qué la provocó, entonces ya ahí discutimos. Pero bueno, lo importante es que entendió usted el caso perfecto. Así es. Así es. Y así lo vamos a ir viendo cada vez más, muchachos. Ahora, ¿por qué también es importante? Porque de seguro muchos de ustedes el día de mañana van a generar derecho. Como abogados o como políticos, como autoridades, como legisladores. Pero lo van a hacer, entonces hay que tener este criterio, hay que tener esta lógica, entenderlo desde abajo, ¿verdad? De dónde nace, por qué nace, qué pensaban. Lo que vemos aquí en el texto es un granito de la inmensa playa que hay del tema. Cada tema que a ustedes les apasione van a tener N autores y N libros y N información, y ahora con el Internet más del mismo tema para que se documenten todavía mucho más, si así lo desean. Pero ya tenemos la semilla, ya tenemos la puerta abierta del conocimiento, ya sabemos que existen estas teorías, estas fuentes, estas doctrinas, ¿verdad? ¿Qué otra duda? Profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, en lo electoral, ¿cómo le hacen para promulgar nuevas leyes? Porque ahorita hay un problema muy grande que cualquiera se puede postular y no está preparado para el cargo, así como los artistas, actores. ¿Cómo le hacen ahí para promulgar nuevas leyes? La materia no importa, Erika. Para todas las materias el procedimiento es el mismo que explicamos. La ley se promulga desde el poder legislativo. Para cualquier materia penal, civil, mercantil, laboral, fiscal, electoral, todas las leyes. Y recuerde usted que los puestos de elección popular tienen una garantía de que cualquier ciudadano podemos ser candidatos. Si somos mexicanos, nacidos en México, no dice que tiene que ser docto en la materia que va a representar, ni que tiene que tener un título, ni que tiene que haber estudiado, ni que tiene que tener nada. Para ser presidente de la República, la Constitución marca edades y algunas otras condiciones. Pero para un puesto electoral, como los que usted menciona, pues lamentablemente y afortunadamente, cualquiera podemos ser candidatos. No importa si es artista y si sabe o no sabe. Que suena un poco peyorativo lo que estoy diciendo, que porque es artista o no es artista, porque debe haber artistas muy cultos, debe haber artistas muy preparados, porque muchos papás les dicen a sus hijos, primero estudias y luego te vas a tocar la bataca, ¿verdad? Y los muchachos estudian y sí saben. Puede ser. Tenemos otras que por un par de razones que muchos conocemos se hacen artistas y entonces pues esas no estudiaron ni nada y luego andan de diputadas y demás. Miren, todo suma, porque aquí lo que hay que tener es una voluntad de servicio, una vocación de servicio. No importa qué tanto sabes o no sabes, tu experiencia realmente te puede hacer ayudar a la gente y hacer leyes para ayudar, porque finalmente pues tú no vas a redactar la ley, tú le vas a proponer que se haga una ley donde todos tengamos derecho a la salud, o que se haga una ley donde todos puedan tener una pensión digna, en fin, de acuerdo a lo que viviste, y para eso no tienes que estar estudiado, ¿verdad? Lo que sí tienes que hacer es ser gente decente, gente con principios. Eso sí debería de decir la ley, que los que tengan cargo público sean gente honorable, o de perdido así poner específicamente, no ser ratero. Ok, gracias. Para servirle. Y pregunta, entonces, ¿quién redacta la ley si no son los que están promoviéndola? ¿Quién es el punto y coma, el que dice la ley dice esto y etcétera, etcétera?
¿Cómo es? Mira, piensa en algún diputado que te acuerdes por alguna razón. Piensa en el que tú quieras que te acuerdes. Porque uno ni sabe quiénes son los diputados, ¿verdad? Andan promoviendo que voto y luego no sabes quién ganó y quién no ganó ni quién quedó. Pero piensa en Irma Serrano. ¿Te acuerdas que Irma Serrano fue diputada y luego fue senador? Sí, así es. ¿Tú crees que Irma Serrano va a redactar una ley? De ninguna manera. Y es una mujer muy culta. Pero para hacer una redacción tienes que tener cierta escuela, ¿verdad? Tanto de redacción como de conocimiento sobre la materia. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, José, se hacen comisiones en las cámaras. Comisión de Cultura, Comisión de Educación, Comisión de Servicios Exteriores, Comisión de todo lo que se te ocurra, hay una comisión. Y esta comisión se rodea, o sea, se allega de asesores cultos en la materia que les ayudan a redactar las leyes. Y entonces ahora sí, el borrador de la ley se presenta ante las cámaras. Luego ya sabes, hay diputados de oposición y entonces desgarran la propuesta que está haciendo el PRI o el PAN o el PRD o el partido que sea y dicen, no, le falta esto y esto y esto y esto. Y entonces, sin querer, van enriqueciendo la ley. Y se están ellos, se gasta un dineral, José, en pagar asesores, porque nuestros diputados no saben ni redactar ni de las materias, ojo, no tienen que saber, pero sí tienen la obligación de allegarse de gente preparada que los prepara, porque a lo mejor tú te haces diputado mañana y tienes muy buena voluntad de servicio, pero te llega una señora que te dice que quiere abortar porque tiene 8 hijos y ya se le murió el marido, la dejaron, lo que tú quieras, y no puede con un niño más. ¿Tú qué sabes de aborto? O yo que sé de aborto. Entonces tendríamos que llamar a un grupo de personas, médicos, legisladores, científicos, teólogos, en fin, lo más que uno puede aprender para decir, a ver, ya hay vida, ¿desde cuándo está la vida? No es vida, es asesinato. Y entonces, entre toda esa mar de información, generar una ley que no necesariamente va a ser una ley, ya lo vimos, que sea exacta, precisa y verdadera. Puede ser una ley injusta. ¿Se acuerdan que hablábamos ahorita de la equivocabilidad de las leyes? No tiene que ser verdad. O sea, sí puede ser una ley. Veíamos la ley de Hitler que mataba a los judíos. Y no por eso era real. O sea, sí era real, pero no era legal, vamos a decir, o no era justa. Bueno, así nos podemos equivocar. Y generalmente todas las leyes nacen con grandes lagunas. De ahí la importancia de la jurisprudencia. De ahí la importancia de que el juez, imagínate el compromiso del juez, que sin tener el dineral que tienen los legisladores, tiene que pensar qué quiso decir el legislador y interpretarlo. Entonces, él también tiene que leer bastante de todos los temas, de todas las áreas para dar una interpretación de acuerdo a la costumbre, a las circunstancias del caso que tiene enfrente y a lo que quiso decir desde su punto de vista el legislador. Maestro, es por eso que, por ejemplo, actualmente se está aún estudiando lo que es, ahorita por decir, en el tema del aborto, o sea, toda esta situación, o sea, para poder aprobar esta ley, pero también en base a, como dice usted, o sea, en base a los conocimientos de científicos, de médicos, etcétera, aunque también en los grupos, en los grupos que están, buscando que se legalice esta situación del aborto, también haya personas de la misma índole, pero claro que en base a los ideales de la legalización, ¿no? O sea, tanto hay grupos de conserva como grupos de no conserva, y es por eso que sigue a discusión, ¿no?, esta ley.
Es correcto. Por un lado es el lado político, que los legisladores tienen miedo de aprobar algún tema o desecharlo porque mucha parte del pueblo se les va a venir encima y dejan de ser populares y dejan de tener votos. Pero hay temas muy delicados, como la muerte asistida, la eutanasia, el aborto. Pues es que depende de qué religión eres, de qué crees, de cómo te educaron tus papás, de cómo es el pueblo en donde naciste. Saben, hay demasiado alrededor, pero volvemos a lo importante de hoy. Ya ustedes están entendiendo el tema, ya vieron qué son fuentes del derecho, cuáles son las cosas que se toman en cuenta para hacer unas leyes. Esta parte es la interesante. Si es correcto el aborto o no es correcto el aborto, es otra cosa. Si es correcta la eutanasia o no es correcta, es otra cosa. ¿Qué necesidad tiene México? ¿Saben? Porque yo creo que un ser humano tiene derecho a no sufrir. Si te estás diciendo que vas a tener una enfermedad que te va a llevar a estar 10 años o 6 años o un año con dolores tremendos o en coma, y dices, es que yo no quiero vivir así, porque aunque viva un año más, voy a dejar a mi familia en la calle, voy a estar sufriendo, tengo dolores, no me voy a mover cuando se termine esto, va a ser la muerte, nada más que no va a ser mañana, va a ser dentro de un año. Quiero no tratarme, ¿saben? Y ese es el derecho que alguien te puede tener. Pero entonces llega la persinada y dice, ¡qué barbaridad! Te va a castigar Dios porque tú tienes que sufrir, porque entre más sufres, más te ganas el cielo. Pues es su creencia, ¿saben? Y entonces todo esto genera política y cosas ahí encontradas. Que se debe legalizar la marihuana, que no se debe legalizar la marihuana. Miren, les voy a decir algo que no debe ir en la clase, ya debería haber quitado la grabación. Pero ahí les va. Yo creo que se debe legalizar la marihuana. Claro. Córtale, mi chavo, ¿verdad? Yo creo, les voy a decir por qué. Porque en México nos estamos matando y la producimos. Y en Estados Unidos se la fuman y viven a todo dar y nosotros... Y toda la lana está por abajo del agua, ¿verdad? Y están los millones cuando deberían de pagar impuestos. Y entonces la marihuana o la amapola o esas cosas no necesitan ni que la rieguen. Entonces todo lo que tenemos de México ahí abandonado, nada más echar las semillitas y ya va a brotar. Y va a haber mucha gente que va a poder ganar dinero y van a ser agricultores. Y tenemos una cosa que es bien importante, muchachos. No hablo por hablar. Creo que debería de legalizarse. Fíjense, Holanda, país que legalizó la marihuana desde hace años. Hace 2 años cerró el último penal. Hace 2 años no hay penales en Holanda, no hay cárceles. Vamos para allá. No, ¿cuál vámonos para allá? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacerlo aquí, porque fíjense que entonces tenemos la prueba de que la marihuana no genera delincuencia, como nos han hecho creer. Exacto. No estoy diciendo que fumen, ¿ok? Estoy diciendo que quien la fuma no necesariamente genera un delito. Y entonces, ¿por qué sí se preocupa el gobierno mexicano por la marihuana y no se preocupa por el cigarro, que mata? Y no se preocupa por el alcohol, que hace que manejes y mates a alguien. Y por la coca. A tu esposa, o no vayas a trabajar. Eso no está mal. Y se puede vender en los Oxxos el vino. Eso sí, muy bien. Y olvídate, no hay festejo de fútbol sin cerveza. No es festejo. Maestro, y además es medicinal. Además, se ha comprobado científicamente, Marina. Entonces, vean cómo aquí hay intereses creados, porque si no se legaliza, entonces los narcos le pagan al policía de la calle, le pagan al que está en la carretera, le pagan al que está en la aduana, le pagan al juez, le pagan al otro y pagan a todos. Se vende en Holanda, se vende en Ámsterdam.
se venden en las farmacias, hacen paletitas de dulce, hay pasteles. Hombre, aquí bríncate a California y nomás Texas no, pero vean en eso. gomitas Sí, y... muy Vean distinto. esto, Belita, vean cómo en Canadá se permite y es primermundista. En Estados Unidos ya se permite en muchos estados. ¡Ah, caray! Pero En Las Vegas. Busqueamos, ¿verdad? Y aquí, pobre gente, los están matando todos los días que porque vendieron en una esquina, que porque no. Entonces, ojo, porque no digo que se deba de hacer. Quiero generar en ustedes que no todo lo que está en la ley es justo y no todo es bueno para el pueblo. Y ha habido leyes a través de la historia que generan cosas negativas. Entonces, eso es lo que a mí me interesa que ustedes vean y que entendamos por qué la jurisprudencia es sana, es buena y es útil. Disculpe, maestro, de hecho, ya según yo tengo entendido a nivel federal, sí se aprobó desde diciembre desde el 2020, o sea, desde el año pasado. Pero nada más el uso medicinal. No, es a nivel de uso, a nivel lúdico, y no debe de pasar más allá de 200 gramos, o si no, ahí sí se puede perseguir a nivel como, creo que lo mandaron a delito penal. Muy bien. Sí, Pues todavía hasta ayer siguen arrestando personas que traen 20 gramos y entonces eso no debe de ser. Pues se supone que ya no, porque si ya está aprobada, ahora yo no sé si la aprobaron y desde cuándo, eso yo lo ignoro, a nivel de normatividad, a nivel de la instauración de las leyes, o sea, si se aprobó y ya está entrando en vigencia. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. ¿Perdón? Para que entre en vigencia, acuérdense que se tiene que publicar, Beatriz, en el Diario Oficial de la Federación. Oh, perfecto. Ah, pues hay que buscar ahí la ley entonces. Sí, yo lo voy a investigar, está bien interesante porque no sabía. Sabía que se me permitía usar medicinalmente y con un permiso especial en ciertas circunstancias. Yo he visto espectaculares publicitarios de este señor Fox, de las tiendas tienen un nombre especial, pero lo venden lúdico. Ok. Aquí en Garza Sada, Lázaro Cárdenas, ahí hay unos publicitarios muy grandes, son tiendas donde venden marihuana para uso, y cosas, ¿verdad? Diferentes artículos, pero de marihuana. Es que incluso, maestro, creo que el uso de la marihuana medicinal comenzó con esta niña, Graciela, creo. Recuerdo el caso porque yo me acuerdo que quedé impactado del cambio que tuvo esa criatura. Sí. Después de usar el aceitito ese de cannabis. De cannabis, ajá. Impresionante. Sí, creo que a partir de ese caso fue que se inició el estudio con respecto a la aprobación del cannabis para uso medicinal. Bueno, sin embargo, creo que ya es en general, ¿no? Como decía la compañera Beatriz, respecto a cierta cantidad de marihuana para uso personal. Ahí tenemos otro ejemplo, muchachos, ya en la vida real, práctica actual, de cómo se genera una ley, porque entonces ya se permite el uso de acuerdo a la ciencia, a los cambios que hubo en la ciencia, y ahí tenemos esta otra prueba. Pero acuérdense, primero se tuvo que dictar una sentencia en donde se le autorizó a los padres de la niña que podían comprar el aceitito. Y después se juntaron más papás y usaron la misma sentencia que la niña, y entonces ya se hizo una jurisprudencia. Y entonces luego, Marina, usted que preguntaba, se hizo ya una ley, pero primero nació de un juez. ¿Ok? Y también aquí cuenta la costumbre, es multifactorial. Entra el uso, entran principios generales de derecho y entra jurisprudencia como fuentes de una ley. Qué bonita clase, gracias. ¿Qué otra pregunta? Bueno, por favor les pido que no manden sus trabajos en otros formatos que no sean de Word.doc, que termine como lo guarden, porque hay gente que me los manda en PDF y me dicen, es que lo hice en Word. Pues no soy especialista en cibernética, en cosas de computadoras, pero
A mi pobre entender, tiene que ser .doc para que yo lo pueda leer bien y tenga un formato legible y demás. Les vuelvo a decir otra cosa. No crean que me mandan sus trabajos fuera de tiempo y yo voy a llegar corriendo a revisarlos, porque luego me hablan y me reclaman, oiga, lo subí hace 2 días y no me lo he calificado. Mi estimado alumno, tengo 300 personas antes que tú que lo entregaron a tiempo. Pues primero me voy con los que entregan a tiempo y ya que termino de calificar todo lo que está en tiempo, reviso lo que está fuera de tiempo. Al cabo ya van sobre 8. Pero para que por favor sean prudentes, porque como dice el dicho, bigotona y no sé qué, o limosnero y con garrote, o esos dichos que dicen, ¿verdad? Yo me sé otro. ¿Cuál es? Decía mi abuela, pelona y con piojos. Así me están saliendo. Entonces, ahí les encargo, por favor. ¿Qué más, muchachos? ¿Terminamos la clase? La voy a dejar de grabar por lo pronto. La verdad es que les agradezco mucho. Ustedes no saben lo que yo disfruto